Amén. Dios les bendiga, hermanos. Antes de empezar, quiero que me acompañe a un versículo y vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñame a Filipenses 1:18. Y cuando lo tenga, digo un amén. Filipenses 1:18 dice: ¿Qué pues, no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado? Y en esto me gozo y me gozaré aún. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por traernos nuevamente a tu casa. Señor, que tu Espíritu Santo descienda a ese lugar, que tú puedas tocar corazones y mentes, Padre, que tú puedas preparar nuestras vidas para recibir tu palabra, que podamos estar abiertos a tu palabra, a recibirlo y no solo recibirlo, sino ponerlo por obra, oh Dios. Señor, úsame como instrumento para tu obra, Señor, que seas tú, oh Dios, hablando en esta noche a través de mi vida. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, esta noche quiero venir a hablarles a ustedes de algo sencillo, pero siento yo que es algo importante. Estuve pensando yo, meditando en la palabra para ver qué puedo compartirles. Y típicamente cuando yo me pongo a leer la palabra, siempre trato de buscar algo que siento que yo he vivido o siento que yo he experimentado, porque pues siento yo en mi corazón que si yo he experimentado alguna palabra, pues siento que uno es como más apto para compartirlo. Amén. Y en esta noche quiero hablar con ustedes sobre la responsabilidad. Amén. ¿Cuántos saben qué es la responsabilidad? Todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Amén. Ya ves que están nuestros trabajos. Tenemos la responsabilidad de nuestros trabajos de ir a trabajar todos los días, menos los fines de semana. Algunos trabajan los 7 días de la semana. Tenemos nuestros oficios de hogar. Tenemos que ir a la escuela, los que van a la escuela. De cualquier edad, siempre pienso yo que hemos sentido o experimentado algún tipo de responsabilidad. Déjenme les hago una pregunta. ¿Cuánta, ¿Qué qué palabras o qué pensamientos vienen a nuestra mente los domingos en la tarde? Como ya a las 7 de la noche, ya casi es hora de cenar y dormir. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Alguien me puede decir? ¿No? 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 Hay que trabajar mañana, ¿verdad? Dice, ay, mañana es lunes, hay que volver a trabajar, hay que empezar otra semana, debería trabajar. Y como que sentimos eh, como que sentimos tal vez una carga, sentimos un pesar en nuestro corazón porque sabemos que el día de mañana hay que ir a trabajar. Amén. Entonces, pero quiero hablar un poquito más, veamos, ¿qué es el concepto de responsabilidad? Solo para que empecemos un poquito. Fíjese que responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de hacer o decidir algo. En otras palabras, es tener que hacer algo, guste o no nos guste. Porque cuántos sabemos que hay que trabajar, no hay de otra. Hay que ir a la escuela, no hay de otra. Hay que cuidar de la casa, no hay de otra. A veces, guste o no nos guste, tenemos responsabilidades en nuestras vidas. ¿Ven? Quiero compartir con ustedes también unos sinónimos de esta palabra responsabilidad, porque mirando estos sinónimos pude ver algo yo interesante que quiero compartir con ustedes en esta noche. Fíjense que unos sinónimos de responsabilidad es compromiso, obligación, deber, tarea, carga, misión. Pero fíjense, mire esto. También significa madurez, sensatez, juicio y seriedad. Amén. Todos experimentamos o sentimos o tenemos en nuestras vidas un tipo de responsabilidad. Pero mirando esos sinónimos veo yo que podemos ver como dos tipos de extremos. Y fíjese que, por ejemplo, eh, los tipos de responsabilidad que tenemos es, por ejemplo, la responsabilidad de ser un buen padre, ¿ven? La responsabilidad de ser una buena madre, la responsabilidad de ir a la escuela. Los niños tienen que ir a la escuela. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Esas cosas de ir a trabajar, de cuidar de la casa, de ir a la escuela. ¿Por qué lo hacemos? Les pregunto, ¿por qué? Lo hacemos porque tenemos que hacerlo.
hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y cuando tenemos que hacer estos o cumplir con estas responsabilidades, ¿cómo está nuestro corazón en algunas ocasiones? Cuando hay que ir a trabajar lunes en la mañana, si hay que madrugar, o los que están en la escuela todavía, si hay que levantarse temprano para ir a la escuela, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está contentos? ¿Tristes? ¿Angustiados? Y fíjese que, o será que tendremos algún tipo de orgullo, de alegría? Ahora, miramos esta palabra de responsabilidad y ahora quiero hablar con ustedes sobre nuestra responsabilidad hacia Dios. Amén. Porque ya es cuando como que las cosas cambian un poquito. ¿Cómo así? Eh, tenemos responsabilidad como creyente o a veces como siervo. Amén. ¿Cuánto sabe? No voy a entrar mucho en detalle en qué tipo de responsabilidades, porque todos sabemos. Tenemos responsabilidad como creyente de venir a buscar de Dios, como siervos, de compartir la palabra. Amén. Pero quiero hablar con ustedes sobre algo en específico. El sentido de la responsabilidad. Porque me hago la pregunta yo, ¿cómo nos sentimos cuando, ahorita les hice la pregunta, ¿cómo se sienten cuando tienen una responsabilidad de ir a trabajar o de ir a la escuela o de cuidar de la casa? ¿Cómo está su corazón? Entonces, ahora les hago la pregunta, ¿cómo se sienten con la responsabilidad hacia Dios? ¿Cómo se sienten cuando hay que venir al culto? ¿Cómo se siente cuando hay que orar? ¿Cómo se siente cuando hay que ir a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Está contento? ¿Está gozoso? ¿Está honrado o bendecido? ¿O será que sentimos una carga? Sentimos una carga o una obligación que tenemos que cumplir. Bueno, lo tengo que hacer, así que lo voy a hacer. Así que quiero compartir con ustedes este concepto también del sentido de la responsabilidad. Fíjense que ya cuando veamos ya el sentido de la responsabilidad, ya como que las cosas cambian. Porque fíjese que ya en el sentido de la responsabilidad es como una virtud que sentimos, no tanto la obligación, sino un deseo a cumplir lo necesario. Y sentimos una satisfacción de haber cumplido lo necesario de lo que hemos pedido. ¿Cómo así? Un ejemplo. Cuando yo estaba chiquito, recuerdo que muchas veces siempre iba con mi papá a hacer mandados. Iba con él y de repente íbamos a parar a la gasolinera y él salía, se iba hasta el cajero, pagaba y regresaba y echaba gasolina. Y llegaba el día de que no sé cuánto tenía, la verdad, pero tenía mis 4 o 5 años. Pero de repente llegó el día que mi papá me dijo, mijo, tome estos $10 y ve al cajero y paga esto. Y decirle que estamos en la bomba 12. Y yo me quedaba viendo y me iba. Uy. Entonces, yo me iba con el cajero y regresaba y le decía, vaya, Dad, ya lo hice. Ya, dicho, hecho. Ya cumplí con lo que me dijiste. Y yo como niño sentía yo que, no sé, sentía como una satisfacción, sentía como una alegría que mi papá me había pedido alguna ayuda y pude cumplirle. O por ejemplo, cuando estábamos en la escuela y de repente la maestra tenía que salir de la clase y siempre dejaba a un estudiante encargado. Entonces de repente me tocaba esa responsabilidad de estar pendiente de los alumnos, de los demás alumnos, de mis compañeros, que se portaran bien. Y claro, reportar el que no se portaba bien. Y yo sentía como un deseo de cumplirlo y hacerlo bien. No solamente sentía, no sentía una carga, sino que tenía como un sentido de responsabilidad. Sentía como una alegría de ser útil a alguien. Amén. Y, por ejemplo, eh, ¿cuántos fueron el domingo pasado? ¿Cuántos fueron a predicar? Perdón, a evangelizar. ¿Se recuerdan la semana pasada? Hicimos ese ejercicio de proclamar las buenas nuevas a los que nunca han oído la palabra. Amén. ¿Cuántos fueron? Amén. Varios de nosotros nos separamos en grupos y fuimos a las casas a predicar y compartir la palabra, extender una invitación. Y a veces para algunos le es una carga. Nomás le dicen, vaya, necesito que vayas a predicar y sienten, ¿cómo voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y sienten como un pesar en su corazón, sienten una carga. Pero les voy a compartir lo que sentí. Fíjese que fuimos a compartir la palabra, nos dividimos en grupos, fuimos a tocar puertas. Y ya ves que cuando siempre se comparte la palabra, hay gente que abre la puerta, escuche, están abiertos, pero hay gente que de repente te cierra la puerta. Nos pasó de que había una señora que ni siquiera me abrió la puerta. Solo dijo, ¿quién? Y yo le dije, y me da risa porque yo le dije, soy Will, como que si ella me hubiera conocido. Y le dije, vengo de una iglesia y le compartí. Y le seguí, le hablé del Señor. No me abrió la puerta, pero ya al final alguien me dijo, gracias. Y me fui. Habían personas que solo los hermanos compartían la palabra y decían, no quiero, no quiero nada. Y le cerraban la puerta. Pero me di cuenta de un hermano, bueno, más bien un varón, no un hermano todavía, un varón que abrió la puerta, invitó al que le compartió la palabra, lo invitó adentro, recibió, estuvo un buen tiempo recibiendo. Y cuando terminamos, me entró como una felicidad de ver poder compartido con las personas, pero no solo eso, el hecho de que alguien había recibido, el hecho de que alguien tuvo una necesidad y pudimos cubrir esa necesidad en nombre de Jesús para honra y gloria del Señor. Amén. Así que les quiero compartir sobre esto y quiero llevarlos a un versículo. Acompáñenme a Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Fíjense que hermanos, antes de leerlo, se siente bien al saber que hicimos algo para la honra y gloria del Señor. Amén. Cuando digamos que te piden que tú sirvas en la iglesia o que tú le haces un favor, le das raya a alguien para que venga a la iglesia, y cuando haces algo para en servicio a alguien, ¿cómo se siente uno? Se siente bien, siente que no solamente hizo una bendición, pero sino que pudo ser útil para alguien. Amén. Y fíjese que volviendo a ese concepto que vimos de responsabilidad, que es una obligación, ¿verdad?, de cumplir algo. Y mirando los sinónimos, me llamaron la atención unos sinónimos que vimos que unos sinónimos decían compromiso, obligación, deber y tarea. Uno de los sinónimos era carga. Pero un sinónimo de esta palabra de responsabilidad me llamó la atención y me gustó mucho, que dice misión, que responsabilidad también significa misión. Que para unos la responsabilidad puede significar una carga, un pesar en su corazón. Mañana hay que levantarnos temprano para ir a trabajar. Pero para otros puede ser de que la responsabilidad se convierte como una misión. Amén. Porque cuántos sabemos que somos responsables. El Señor nos ha llamado a compartir la palabra. Amén. Por ejemplo, el Señor nos ha llamado a seguirle a Él. Entonces, me puse a leer en la Biblia y siempre me gusta estudiar la vida de Pablo como un ejemplo. Porque el apóstol Pablo fue un hombre que fue sacado del mundo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Fue sacado del mundo. Él perseguía la iglesia más bien. Pero desde que tuvo un encuentro con el Señor, desde su conversión hasta su muerte, fue un hombre devoto al Señor, fue un hombre entregado al Señor. Pero no solo eso, también fue un hombre bien humano, que no tuvo vergüenza de expresar sus debilidades, sus faltas con los creyentes. Él expresaba qué faltas tenía él, pero también a la vez él seguía siempre trabajando en la obra. Así que quiero que miramos la vida de Pablo como un ejemplo de alguien que tenía un sentido de responsabilidad hacia el Señor. ¿Tienen Filipenses? Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si miramos bien esa palabra, Pablo estaba en un dilema, no sabía qué escoger. Él decía, no hay o qué escoger, si la muerte o la vida. Ya ves que cualquiera, si le preguntan ¿qué quieres, la muerte o la vida? Todos dirían la vida.
Pero en este caso, Pablo miraba que si él moría, era para honra y gloria del Señor y tenía a Cristo, tenía la vida eterna. Pero también miraba su otra opción de seguir viviendo en la carne y seguir en el servicio, seguir para beneficio de la obra. Y él decía, si me quedan estos dos, no hay qué hacer, no hay qué escoger. Y veo yo en la vida de Pablo un hombre, un varón, que sentía esa responsabilidad delante de Dios. Y cuando digo responsabilidad, no es responsabilidad de carga, porque para él no era carga, sino que para él era una misión. Era su misión de ir a compartir las palabras, de expandir el reino. Él dijo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Así que quiero que veamos unas características de un creyente responsable. Porque fíjese que cuando digo un creyente responsable, ya tenemos ese concepto de responsabilidad, es de cumplir con una obligación. Amén. Pero ¿cuántos saben que uno puede cumplir con una obligación, pero tener una actitud totalmente errónea? ¿Cuántos saben que los fariseos, ellos cumplían la palabra, en el sentido de que ellos conocían las leyes, ellos hacían largas oraciones, ellos diezmaban, pero cuando Cristo los miraba, ¿qué fue lo que él les decía? Que ustedes tienen apariencia de piedad, son como sepulcros blanqueados. Cumplían ellos, sí, ellos cumplían con la ley, pero su corazón estaba totalmente corrompido. ¿Ven? Así que por eso hago la distinción entre ese tipo de responsabilidad. Yo veo como dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad que nos es como una carga, así como unos que dicen mañana hay que trabajar, hay que ir a la escuela. Nos es una carga, nos provoca una tristeza o algo. Pero también está esa responsabilidad hacia Dios que nos provoca alegría, nos provoca una satisfacción, sabiendo que pudimos hacer algo para el Señor. Así que quiero que veamos unas características que yo he visto, que yo veo en la vida de Pablo, de un creyente que es responsable. Por ejemplo, el creyente siempre busca agradar a Dios. Amén. Porque ya ves que el que realmente quiere seguir al Señor, quiere que Él se agrade con uno. Amén. Porque ya ves que cuando la Biblia habla que el Señor está agradado con uno, pues es bendición, es felicidad, es gozo. Pero cuando habla la Biblia que el Señor está enojado, la ira de Dios, solo cosas feas suceden. Amén. Quiero que veamos un texto aquí, 1 Tesalonicenses 2:4. Yo recuerdo de que cuando mi papá me pedía ayuda, había veces que mi papá de repente se ponía a trabajar en su vehículo afuera, se ponía a trabajar en su troca. Yo estaba chiquito y yo lo miraba y yo me quedaba ahí viendo y yo solo esperaba que él me dijera, necesito que me ayudes. Y había veces que yo le ayudaba y yo esperaba que él me dijera, buen trabajo, buen trabajo. Yo quería agradar a mi papá. Y eso es lo que uno como creyente debería de desear también, agradar a Dios cuando uno hace una obra. Amén. Mire lo que dice Pablo aquí. Aquí Pablo les está hablando a las iglesias de los tesalonicenses y les está afirmando algo. Porque Pablo llegó ahí para exhortarlos, para animarlos, pero les está diciendo que no lo hace, no lo hace como por engaño ni por error, sino que lo hace para animarlos. Miren lo que dice. 1 Tesalonicenses 2:4. Dice, aquí Pablo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así que hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí surgió quizás la pregunta o la duda. ¿Por qué motivo hacían eso? ¿Por qué motivo Pablo les traía el evangelio? ¿Será que lo hacía para sacar algún provecho? ¿Lo hacía para sacar alguna ganancia deshonesta? ¿Para engañarlos a ellos? No, él dice que lo hago para agradar a Dios, para ser aprobado. Dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Miremos otro texto aquí.
Acompáñenme a Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Hay personas que cuando van a la iglesia o cuando hacen algo para tener una apariencia de piedad, lo hacen para ser vistos. Lo hacen para que la gente diga, ah, mire este hermano que se mira bien piadoso, se mira bien santo. Los fariseos eso hacían. La Biblia dice que ellos hacían largas oraciones en los templos para ser vistos. Pero nuestro anhelo debería ser agradar a Dios, no agradar a los hombres. Amén. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Dice, si yo estuviera agradando a los hombres, a los que están alrededor, realmente no sería un siervo de Cristo. ¿Qué sería? Un siervo de los hombres, seguramente. Entonces él buscaba agradar a Dios. Pablo en todo lo que hacía, él lo hacía por amor a los de los hermanos, por amor de las iglesias donde él predicaba, pero también lo hacía para agradar a Dios. Uno, el que tiene un buen sentido de responsabilidad, lo hace porque quiere agradar a Dios. Quiere que el Señor diga, así como les dijo a aquellos siervos que multiplicaron los talentos, ¿qué les dijo? Buen siervo y fiel. Por sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Qué bonito sería que el Señor nos dijera buen siervo y fiel. Amén. Así que es una de las características que veo. Un creyente que es responsable desea agradar a Dios. El siguiente característica que quiero que veamos es que sabe confiar en Dios y tiene fe. Dice que el martes que estuvimos aquí, el hermano Rafael predicaba de la paz en medio de la tormenta. Amén. Y una de las cosas que deberíamos de tener cuando estamos en medio de la tormenta, ¿qué es? Una de las cosas fundamentales que necesitamos es la fe. Creer en Dios, confiar en Él, tener nuestra esperanza en Él, porque cuando estamos en la tormenta, solo se ve que todas las cosas nos van mal. Se ve que nuestra salud se viene para abajo, se ve que las cosas nos van mal en el trabajo, en la escuela o en la familia. Y solo nos queda creer en Dios, nos queda tener fe en Él. Amén. Acompáñenme Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo, él decía, yo tengo la confianza y la esperanza que no seré avergonzado en nada. No me va a abandonar el Señor. Él miraba aún cuando tenía sus debilidades. Recuerdo esa palabra que dice que Pablo le oraba al Señor y le oraba que le quitara el aguijón que estaba en su lado. Se lo pidió 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía que confiar en el Señor en todo. Habían veces cuando Pablo iba a predicar a un lugar y lo sacaban a piedradas. Lo dejaban medio muerto. Y la Biblia dice que él solo se levantaba y se sacudía su ropa y él seguía. ¿Por qué? Porque él tenía fe en el Señor. Confiaba en Dios. Confiaba que el Señor no lo iba a abandonar. Él hablaba de que él sufría de todo. De naufragios, de su vida, de debilidades, que de enfermedades. Pero él siempre en ningún momento volvió atrás. Él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Él confiaba en Dios. Así que también uno que realmente quiere demostrar delante del Señor que es un creyente responsable, que anhela agradarle, también tiene que confiar en Él. Amén. No confía en sus propias fuerzas. Acompáñeme a Romanos 15:4. Dice, hermanos, que hay que poner nuestra confianza en Dios, pero también hay que poner una cosa que nos da esa fe, que ayuda a desarrollar esa fe y esa confianza en el Señor, es su palabra. Amén. Todo lo que aprendemos de Dios, todo lo que aprendemos de la fe,
de la vida de Jesús, de los mandamientos, está en las Escrituras. Mira lo que dice aquí en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. No sé usted, hermano, pero cuando leo palabras así, o cuando leo promesas en la Biblia, eso a mí me aumenta la fe. Amén. Cuando veo que el Señor nos ha prometido vida eterna, cuando veo que el Señor nos ha prometido que todas las cosas nos van a ayudar a bien, eso aumenta mi fe. Eso me ayuda, me levanta, me anima. Amén. Por eso es que hay que saber confiar en el Señor. Porque dice que hay muchos que de repente saben confiar en el Señor, pero cuando las cosas están buenas, cuando la vida está buena, cuando sienten solo las bendiciones, sienten la presencia del Señor, sienten la gloria de Dios sobre sus vidas. Amén. Y qué rico se siente la presencia de Dios, qué rico se siente la gracia de Dios sobre nuestras vidas, las bendiciones. Pero que cuando llegue la prueba, que cuando llegue la tormenta, como compartió el hermano el martes, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? A veces hay personas que dicen, no, mejor tiro la toalla, o mejor voy atrás. Cuando estaba en el mundo no me sucedía todas esas cosas. Y uno empieza a pensar, pone su vista sobre los problemas. Y su confianza, a saber a dónde lo ha puesto, pero no lo ha puesto en el Señor. Por eso, recuerdo que también en Santiago dice que debemos gozarnos cuando nos encontramos en diversas pruebas. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia produce fe. Produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Vamos a ser probados, hermanos. Y cuando somos probados, es cuando hay que poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Aquí llevamos dos características de un creyente responsable. Siempre busca agradar a Dios. Busca que el Señor le diga buen siervo y fiel. También sabe confiar en Dios. Tercero, tiene humildad. Es humilde porque, fíjense, hermanos, que hay mucha gente que de repente cree que porque tiene cierto lugar en la iglesia o de repente se les va la cabeza que están sirviendo en un lugar bien alto en la iglesia y se les va la cabeza. No son humildes. Así que, cómo me usa el Señor. O de repente cuando se inflan, cuando la gente dice, men, predicaste bien bonito. Cuando le dicen, men, tocaste bien bonito. O le dicen, men, eres un maestro, una maestra que sabe cómo enseñarle a los niños. Y hay personas que de repente se les infla. Se le olvida que la honra y la gloria es para quién, para Dios. Amén. Por eso hay que mantener nuestra humildad. Acompáñenme a 1 Corintios 9, 16 al 17. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, Pablo lo hacía porque era su responsabilidad. Él se gozaba, se alegraba en compartir la palabra. Le decía, si lo hago de buena voluntad, tengo recompensa. Pero si la hago de mala voluntad, ni modo, era la voluntad del Señor. Tenía que hacerse. Algo así como me llama la atención, como cuando damos a Dios, cuando damos de nuestros bienes al Señor. La palabra dice que el Señor ama al dador alegre. Amén, ¿no dice así? Así dice la palabra, que el Señor ama al dador alegre. Pero de repente si cuando demos nos duela, ¿será que tendremos recompensa? No, el Señor nos va a mirar de lejos porque ahí nos dolió dar. Pero aunque dimos con dolor, todavía le es beneficio a la iglesia. Todavía se hizo la voluntad del Señor. Amén. Pero no recibimos nada de recompensa. Por eso es importante la humildad, hermanos. Acompáñenme a otro versículo, Romanos 12:3. Romanos 12:3.
Pablo les escribía a los romanos, les decía: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, nadie vale más que el otro. Todos valemos la misma sangre de Cristo. Nadie es mayor que el otro. Porque de repente hay hermanos así. Puede ver. Yo sé que aquí no. Todos somos iguales. Amén. Todos nos queremos iguales. Pero de repente en alguna parte del mundo puede haber personas que tienen más alto concepto que los demás. Y aquí la palabra nos llama a ser humildes. Amén. Fíjese que Pablo tuvo un incidente y donde lo quisieron levantar como un dios. Fíjese que cuando Pablo llegó a Listra, se los voy a leer ahorita, si me acompañen a Hechos 14:15. Pablo, ya ves que Pablo fue usado por el Señor, y hay personas que cuando son usadas por el Señor se les va a la cabeza. Hay personas que dicen: ay, cómo me usa el Señor me ha dado este poder de sanar a las personas. Y Pablo tuvo poder, pudo hacer prodigios. Llegó a esta ciudad de Listra y sanó a un hombre que era cojo. Desde su nacimiento fue cojo. Lo sanó, y los que estaban ahí se maravillaron por lo que había hecho Pablo, tanto que lo quisieron levantar a él y a Bernabé como dioses. Le dieron un nombre que es, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y fíjese que lo quisieron levantar como dioses. Pero Pablo, en ese momento, cualquier ser humano, al recibir tantos halagos y honras, se deja. Pero este Pablo no. Miren la actitud que tomó Pablo. Hechos 14:15 dice, el 14, desde el 14 voy a leer. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis eso? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Ellos dijeron: no, 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 yo no soy ningún Dios. Somos hombres comunes y corrientes como ustedes. Pablo tenía humildad. Aunque el Señor, a pesar de que el Señor lo estaba usando para sanar personas, lo estaba usando para hacer milagros. El Señor mostraba su poder en él cuando le caían pedreadas y no moría, o le mordió un serpiente y no le pasó nada. Pablo pudo verse gloriado, pudo verse enaltecido, pero él siempre tuvo una actitud de humildad, porque él sabía de quién era ese poder. Él sabía quién era el que lo respaldaba. Amén. Así que ahí vemos otra característica de la humildad. Quiero llevarlos a uno más. El que realmente tiene un sentido de responsabilidad hacia Dios cuando sirve, o dejámonos hasta aquí, cuando lo sigue, cuando es un creyente, cuando ejerce o practica su fe, no le es gravoso, no le es una carga. Amén. Acompáñenme a primera de Juan 5, 2 y 3. Puede ser de que hay personas de que sientan una carga al tener que servir, o sientan una carga a tener que profesar su fe. Hay personas que de repente se pueden avergonzar de la fe, pueden avergonzar del Señor. Pero miren lo que dice este versículo. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Los mandamientos de Dios, seguir a Dios, ser creyente, amar a Cristo, no es gravoso, no es una carga a nuestras vidas, a nuestro corazón. Amén. Es un honor, es una bendición poder servir a Dios. Amén. Otro versículo, Primera de Tesalonicenses 2:5.
1 Tesalonicenses 2:5. Lo leo, dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mire qué amor que Pablo les demostraba a ellos. Para Pablo no era una carga, no era gravoso ir a predicar la palabra, hacer todo lo que hacía para estas iglesias, para estas personas que estaban necesitadas de la palabra, sino que él los tenía a ellos como una madre nodriza, los tenía cerca, les tenía amor, les tenía afecto, quería compartirles la palabra. Él dijo: si pudiéramos dar hasta nuestras vidas por ir a compartirles la palabra, no era una carga. Amén. Hermanos, es importante ser creyentes responsables delante de Dios, gozosos con lo que el Señor nos ha llamado, no con una carga. Porque les vuelvo a recalcar, uno puede tener una responsabilidad, pero esa responsabilidad le puede ser una carga. O puede tener una responsabilidad y esa responsabilidad le es una misión. Amén. Le es una misión. Uno lo toma con seriedad, con madurez, como vimos en los sinónimos. Uno toma esa responsabilidad hacia Dios como un honor. Amén. Y es, hermanos, que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Amén. Y ese Hijo unigénito llamado Jesús siempre buscaba agradar a Dios en todo lo que él hacía. Amén. Ese confiaba en el Dios Padre, especialmente cuando él decía: Señor, si pasara de mí esta copa, mas sea tu voluntad y no la mía. Confiaba en Dios. Fue humilde en todo, Jesús. En todo lo que él hacía fue humilde. Él hasta dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Y él sabía el propósito que tenía de ir a la cruz, pero para él no le fue una carga, no le fue gravoso ir a la cruz, sino que él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Jesús, el mejor ejemplo, él tuvo un buen sentido de responsabilidad hacia el Padre, de cumplir su propósito, de agradarlo en todo, de ser humilde. Amén. Hermanos, quiero concluir con Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice: solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdón, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, yo los animo en esta noche a que cuando sintamos nuestra responsabilidad hacia Dios, que sea como una misión de agradarlo a Él, que sea que lo estemos haciendo para que Él se agrade con nuestras vidas. Amén. No por obligación, no solo por cumplirlo, porque podemos caer en el error de cumplir la responsabilidad, pero no agradar a Dios. Podemos caer en el error de cumplir la responsabilidad, pero de ser arrogantes. Amén. Podemos cumplir muchos errores. Así que yo los animo, hermanos, que pensemos en nuestra responsabilidad hacia Dios como hijos de Él, como creyentes o como servidores. Amén. Pongámonos de pie.